profesores invitados, compañeros funcionarios de la Superintendencia de Compañías que van a ser expositores durante esta jornada. Vamos a contar con la presencia de la magíster Emilia Moscoso, que va a tratar el tema de sociedades por acciones simplificadas, las compañías PIC también. El día de mañana vamos a contar con la presencia del abogado Miguel Ángel Saltos. Él va a tratar el tema de denuncias e impugnaciones societarias. La magíster Paola Pienargote va a tratar el tema de disolución, liquidación y cancelación de compañías. Y el viernes cerraremos con la magíster Gladys Alarcón, que va a tratar sobre gobierno corporativo. El día de hoy vamos a tratar de resumir un poco las reformas introducidas a la ley de compañías desde el 20 de mayo del 2014 con la Ley Orgánica para el Fortalecimiento del Sector Societario Bursátil hasta llegar a la Ley de Modernización a la Ley de Compañías que fue publicado el 10 de diciembre del 2020, con la finalidad que ustedes conozcan de manera general los aspectos más relevantes de estos cambios o estas transformaciones societarias que se dieron a partir del 20 de mayo del 2014, ¿no? Entonces, voy a compartir con ustedes las diapositivas. Un ratito. Lo tengo abierto. Un ratito. No, aquí está. Ya. Aquí está. Bueno, mi nombre es Roxana Gómez Villavicencio, soy funcionaria de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y también soy profesora con la cátedra Derecho Societario. Como les estaba indicando, vamos a revisar las reformas de la Ley de Compañías partiendo como base el 20 de mayo del 2014. En el suplemento al registro oficial del 5 de noviembre de 1999 se publicó la cuarta codificación a la Ley de Compañías. Hay que recordar que el derecho societario es parte del derecho mercantil y está en constante evolución. Es un derecho dinámico y es por eso que tiene que ir adaptándose a las circunstancias de los tiempos. Actualmente tenemos un tiempo donde la tecnología tiene un rol muy importante. Tenemos lo que es el correo electrónico, tenemos estas videollamadas y esto es lo que vamos a ir viendo a través de estas leyes, cómo ha evolucionado y cómo se han introducido estas circunstancias al derecho societario actual. Con el gobierno corporativo, que lo vamos a ver el día viernes con Gladys, también vamos a ver cómo, hacia dónde vamos, la globalización. También temas importantes como la SAS, que es otra nueva manera de crear negocios mercantiles. Las compañías que vamos a revisar son las compañías de comercio que son controladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y que están en el artículo 431 de la ley. Nosotros vamos a revisar también cómo se constituyen las compañías anónimas y las compañías de responsabilidad limitada y analizaremos aspectos esenciales de este contrato de sociedad. Donde ustedes pueden ver estas reformas a la ley de compañías, tenemos la página web de la Superintendencia de Compañías, www.supercias.gov.es, donde encontrarán tres sectores: el sector de mercado de valores, el sector de seguros y el sector societario. Dentro del sector societario, ustedes tienen que ingresar a la parte donde establece normativa. Ahí van a encontrar todas las leyes que reforman a la ley de compañías. Nosotros esta tarde vamos a revisar primero la Ley Orgánica para el Fortalecimiento del Sector Societario y Bursátil. Como les comentaba, se publicó el 20 de mayo del 2014. A partir de estas reformas introducidas a esta ley, fue importante que la Superintendencia de Compañías implemente un portal de trámites y un portal de información, incluyendo a los tres sectores que controlan. Por eso la denominación en esta ley es Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Esta ley eliminó muchos trabas o muchos pasos para constituir una compañía. También eliminó la aprobación de actos posteriores a la Constitución, como por ejemplo los aumentos de capital, con la finalidad de que se agilite y se ahorre
dinero también para los usuarios de este sistema de constitución de compañías y actos posteriores. Con ese fin, se eliminaron también, por ejemplo, la cuenta de integración de capital, la reserva de la denominación, que antes era a pie, venía una persona que quería constituir una compañía, tenía que cumplir con varios pasos, y estos pasos no era un día, 2 días, sino que podía haber sido un mes o más, hasta llegar a la inscripción al registro mercantil. Se fueron eliminando los pasos y se eliminó la cuenta de integración de capital cuando se paga en numerario o dinero en efectivo. Se eliminó la aprobación mediante resolución de estos actos societarios, que al final los analizaremos porque esta ley que vamos a ver, que se publicó el 10 de diciembre del 2020, ahora, también eliminó aprobación de otros actos y vamos a enumerarlos para que ustedes tengan claros cuáles son los que son aprobados en la actualidad por la Superintendencia de Compañías. Se eliminó también la publicación en el periódico del extracto de la resolución. Esto también eliminó muchos costos y pasos para la creación de compañías. También la eliminación de la obligatoriedad de afiliación a una de las cámaras de la producción. Esto es algo que pueden hacer, pero una vez que se constituyen en la compañía y es opcional, ya no es obligatorio. La publicación en el portal web de las resoluciones es completamente gratuita. En los trámites de disolución, en ciertos momentos se deben de publicar también resoluciones y el usuario tiene la facilidad de poder revisar el portal web institucional y no genera ningún costo. Costo que sí generaba cuando se publicaban estas resoluciones masivas en un periódico de mayor circulación del domicilio de la compañía. Esto ya ha sido mejorado. La vigilancia y el control de la Superintendencia de Compañías se ha fortalecido. Ahora es un control posterior. Si bien es cierto, hay cierta flexibilidad al momento de iniciar las operaciones, de constituir, para que los emprendedores puedan hacerlo de una manera rápida y dinámica, con menor costo, se ha fortalecido este control para que exista seguridad jurídica de todos aquellos que participan en este sector societario. Tanto es así que ustedes van a poder observar en el portal información de socios, accionistas, en el caso de que los accionistas también sean compañías, hasta la última persona natural. Tienen acceso a toda esa información. Como les estaba indicando, tienen un portal de información y un portal de trámites. El portal de trámites también es muy importante porque tenemos el contacto directo con el especialista a través de correo electrónico, le llegan las observaciones a sus trámites, también a la cuenta que la persona haya registrado. Entonces, en este tiempo de pandemia, yo creo que nosotros estamos acorde con esta evolución y podemos utilizar todas estas herramientas de comunicación que nos permiten realmente acercarnos a nuestros usuarios, que los usuarios también tengan ese acceso de información y que también tengan seguridad. Por ejemplo, cuando usted quiere contratar con una compañía o tener algún servicio, usted puede revisar si esa compañía existe, quiénes son sus socios, sus accionistas, y esa es la facilidad que tienen ahora. Antes no era así. Cuando uno quería revisar la historia societaria, nos tocaba ir a expedientes gigantes o nos tocaba ir de notaría en notaría para ver qué actos societarios se habían marginado respecto de los posteriores a la Constitución. Actualmente usted tiene la facilidad de poderlos revisar en línea y poder descargarse esa información. Tenemos 55 trámites en línea. Por ejemplo, la reserva de la denominación es uno de esos. Usted lo puede hacer en 5 minutos. Y lo que es la constitución electrónica también lo vamos a poder revisar mediante un diagrama en donde usted pueda comprender cómo se constituye una compañía utilizando la tecnología. La intervención también es una figura muy importante y que ha sido reformada también por la ley de modernización a la ley de compañías, pero es muy extensa y este tema quizás sería importante revisarlo en otro tipo de charla, porque amerita lo que es el control y las inspecciones que los funcionarios de la Superintendencia de Compañías hacen para poder determinar si existen o no estas causales que están contempladas en la ley de compañías para que se las intervenga con la finalidad de superar cualquier obstáculo y mejorar la marcha de la compañía, ¿no? Como sanciones tenemos multas, también tenemos lo que es la disolución, pero esta ley de fortalecimiento del sector societario y bursátil implementó figuras importantes que antes no existían. Por ejemplo, el levantamiento del velo societario, que actualmente está en el artículo 17 de la Ley de Compañías. Normalmente, cuando una persona negocia, ¿verdad? La persona jurídica que crea es distinta de los socios accionistas que forman parte de esa sociedad.
y están divididos los patrimonios, el patrimonio de la sociedad o compañía y el patrimonio de los accionistas, y se entiende que responden solamente hasta el monto de su aportación. Sin embargo, muchas veces existe un abuso de esta personalidad jurídica. Entonces, este artículo 17 permite que se levante el velo societario y mediante una denuncia de acción de inoponibilidad se pueda ir inclusive hasta los bienes de esta persona. Pero para eso hay que tener una sentencia y es importante que se establezcan las causales, que se haya violentado algún derecho que tiene que estar ahí determinado, que se haya contravenido el contrato, la ley, o que se haya abusado de esta personalidad jurídica, para lo cual también sería una causal de intervención. Otra figura que se incluyó dentro de las atribuciones de la Superintendencia de Compañías es la cancelación de los actos no sujetos a aprobación por parte de la superintendencia. Si bien es cierto, flexibilizamos en cuanto a la creación de compañías sin mayor trámite, o la inscripción de aumentos de capital directamente cuando no pertenecen al mercado de valores, no necesitan aprobación por parte de la superintendencia, también es cierto que fortalecimos ese control. Entonces, es importante que el usuario sepa que existe esta cancelación de actos no sujetos a aprobación, que consiste en, mediante resolución motivada, basado en informes previos de control y del departamento jurídico, se establece que la compañía, si no ha cumplido, se puede cancelar ese acto societario que no ha estado sujeto a aprobación por parte de la Superintendencia de Compañías. Por ejemplo, en una compañía de transporte, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre establece que como requisito previo para que pueda operar una compañía de transporte requiere un informe favorable de la Agencia Nacional de Tránsito. Es previo a la constitución de la compañía. ¿Qué sucede si la compañía se crea y no tiene ese permiso? Entonces está violando la ley y en ese momento la Superintendencia de Compañías va a actuar y le va a cancelar esa compañía porque no puede justificar el no haberlo obtenido, si es un requisito previo. Como abogados que ustedes van a ser estudiantes, deben conocer que no solamente la ley de compañías es la ley que rige a las compañías de comercio, sino también las leyes conexas y también el estatuto. Entonces, vamos a tener que revisar todo leyes y el estatuto para poder determinar cuáles son las acciones que debe seguir la compañía, ¿no? Tenemos el proceso simplificado de constitución electrónica. Lo vamos a ver mediante este diagrama. Actualmente usted puede constituir una compañía de tres maneras. Lo puede hacer a pie, como nosotros le llamamos, en donde el usuario va a cada una de estas instituciones públicas, ¿verdad? Y va creando su compañía, o lo puede hacer en línea. En línea tiene la facilidad de que puede hacerlo con minuta estándar o con minuta propia. En el caso de minuta estándar, es una minuta preestablecida, prediseñada. Hubo un convenio entre la Superintendencia de Compañías, entre el Consejo de la Judicatura, la DINARDAP, que es la encargada del registro mercantil, el SRI también, en donde los abogados de todas estas instituciones crearon minutas estándar o minutas básicas que recogen lo establecido en el artículo 137 de la Ley de Compañías para las compañías de responsabilidad limitadas y 150 de la Ley de Compañías para las sociedades anónimas. Estos requisitos básicos permiten, ¿verdad?, que como estas minutas fueron prediseñadas por estos abogados, no necesiten de un abogado que revise estas minutas. Entonces, la constitución con minuta propia, minuta estándar, no necesita de un abogado porque usted llena el formulario y automáticamente se genera esa minuta. La constitución con minuta propia, esa sí, es una opción que también se le da para que el usuario pueda escoger un abogado de su elección y pueda desarrollar esta minuta un poco más abierta, porque cuando es con minuta propia es un formulario que está estandarizado. No se le puede incluir mayor información, solamente que está ahí. Por ejemplo, en la minuta propia, usted tiene dos representantes legales. En la minuta estándar tiene dos representantes legales. En la minuta propia puede poner un directorio o puede poner a más personas de acuerdo a las necesidades de la compañía. ¿Cómo funciona esto? El usuario, desde su computadora, desde su laptop, desde cualquier instrumento electrónico, puede crear la compañía. Para eso necesita reservar un nombre, que lo puede hacer en 5 minutos. Eso es un cambio que se dio con la Ley Orgánica para el Fortalecimiento del Sector Societario y Bursátil, porque antes era mucho más tiempo. Reserva la denominación e ingresa la información que le pide el formulario.
utiliza el portal web de la Superintendencia de Compañías, donde previamente un notario también se ha enlistado en nuestra base y que cumple todos los requisitos para poder utilizar el sistema. El usuario le va a salir una proforma de los costos de constitución. Cabe indicar que el portal de la Superintendencia es gratuito, pero existen otros actores que sí le van a cobrar las tarifas básicas de lo que es una constitución, como es el notario, la inscripción al registro mercantil y lo de los nombramientos. Estas tarifas son unificadas para todos los notarios. Es decir, si va al notario A, B o C, es igual. La única diferencia quizás es que el que le quede más cercano o por alguna razón que usted pueda escoger cuál es el notario de su preferencia. Luego, el notario le va a dar una cita, luego del pago, ¿verdad? El notario le va a dar una cita y le puede dar hasta 2 citas en el evento que el usuario no pueda ir por alguna circunstancia. Se estaba conversando, más adelante se establecerá la manera de haber reuniones virtuales también con los notarios, pero eso es algo que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura. En todo caso, en tiempos de pandemia todos nos vamos adecuando a estas situaciones. Actualmente tendría que ir a la cita con el notario en la notaría y el notario lo que va a ver, dar fe de que usted es la persona que está en el contrato, las generales de ley, y también cualquier disposición jurídica, el notario va a revisar todo ese tipo de información. También el notario les va a pedir cualquier documentación adicional que necesite y firman el contrato y lo vuelve a subir en el sistema, ¿no? Entonces, pasa al registro mercantil, ahí está la INARDAP, luego al SRI, que está vinculando al número de expediente, y luego le va a llegar una notificación al usuario a través de su correo electrónico, y una constitución de compañías podría crearse en un día, quizás 2 días, y eso nos demuestra que se ha eliminado el tiempo utilizando estos medios electrónicos. El deber ser que nosotros nos habíamos puesto como misión eran 6 horas. ¿Desde cuándo? Desde que tienes la cita con el notario. Pero la realidad puede ser que, de acuerdo a las circunstancias, sea un poco mayor el tiempo, ¿no? Pero no va a demorar más de 1 mes, ni mucho menos. Es cuestión de horas, cuestión de días, en donde usted ya puede constituir su compañía en línea. Dicho esto, vamos a ver las siguientes reformas que se han dado con la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. Con la Ley Orgánica para el Fortalecimiento del Sector Societario y Bursátil, vimos que el objeto social era específico. Esta ley lo modificó. Actualmente el objeto es múltiple. Lo que sí es importante es que esté debidamente determinado, porque estas son el marco de actuación del representante legal. El representante legal solo puede actuar dentro del giro del negocio cuando está contemplada esa actividad dentro del sujeto social. Si no lo hace, va a tener sanciones. Esta ley también reformó todo el capítulo de disolución y liquidación y cancelación, que también fue reformado por la ley de modernización y que lo va a tratar la doctora Paula Pinargote cuando trate el tema de disolución. Es muy interesante porque también se han simplificado estos pasos y es importante que ustedes conozcan, si bien es cierto cómo nace una compañía, también cómo se liquida una compañía y cuáles son las funciones del representante legal y del liquidador. Cada uno de estos actores tiene sus propias responsabilidades y en este capítulo ustedes pueden ver cómo finaliza la vida de una compañía una vez que ha tenido alguna causal, sea de pleno derecho, sea una disolución voluntaria o sea de oficio también como sanción por parte de la superintendencia. También se eleva el porcentaje de las pérdidas. Una compañía cuando tiene pérdidas, más del 50% en aquella época, 60% con esta reforma, y se ha reformado esto también con la ley de modernización, cuando superan estas pérdidas contempladas en la ley, también entra una causal de disolución. Es muy importante resaltar que estos cambios tecnológicos se han visto reflejados en las juntas generales. Las juntas generales, ustedes han revisado el reglamento, si son mis alumnos, algunos de ustedes son mis alumnos, hemos revisado el reglamento. Bueno, ese reglamento va a ser reformado con esta ley de modernización también, porque se han incluido, a más de las que les voy a comentar en este momento, otras reformas importantes. Actualmente se permite las juntas generales por vía telemática, también el registro de correo electrónico es muy importante, porque actualmente la manera en que se convoca a los accionistas
o socios es por el correo electrónico y por cualquier otro medio que esté en el estatuto. Antes era por cualquier medio y como algo opcional el correo electrónico. Entonces se han invertido la importancia de tener registrado este correo electrónico. Grabación de las juntas generales también es muy importante. Antes el abogado se inventaba las juntas y lo digo así porque facilitaba también al cliente tener ciertos aspectos, pero es importante que las personas que tienen una compañía se involucren resolviendo sobre puntos importantes de la sociedad, ¿no? Entonces, para eso existe la vía, que es las juntas generales, donde hay una parte considerativa en función de los puntos del orden del día y una parte resolutiva. Las transferencias de acciones también se incluye la figura del correo electrónico. Vamos a continuar. La Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Esta ley también trae nuevas figuras, pero yo he resaltado dos, que es lo que vamos a ver esta noche, con la magíster Emilia Moscoso, que nos va a traer el tema de sociedades por acciones simplificadas y las empresas de beneficio de interés colectivo. Lo vamos a ver en un momento, por eso no voy a tocar ese tema, y ahora sí nos vamos a tomar el tiempo para revisar artículos de la Ley de Modernización a la Ley de Compañías, que fue publicado el 10 de diciembre del 2020. No vamos a abarcar con todos porque hay muchos cambios, hay instituciones que cambian, pero he resaltado los aspectos más importantes y los invito a ustedes que revisen los otros, ¿no? No vamos a acaparar con todos los temas porque es imposible en una hora abarcarlos, pero me interesa que ustedes tengan las puntualizaciones de los cambios más trascendentales. En cuanto a las anónimas ilimitadas, realmente el contrato es muy parecido en cuanto a los requisitos que se deben de cumplir, que están en el artículo 150 para las anónimas y 137 para la ley de compañías. Ustedes tienen que recordar que las compañías, en primera instancia, es un contrato. Dos personas se ponen de acuerdo para unir sus capitales e industrias y emprender operaciones mercantiles. Y eso tiene que estar plasmado en un contrato. Ese contrato tiene que tener requisitos y tiene que tener formalidades. En nuestro país, las formalidades es que tiene que ser por escritura pública y tiene que inscribirse en el registro mercantil. A estos datos que tienen que estar en el contrato, esta ley le agrega el correo electrónico, porque el correo electrónico va a tomar un papel muy importante en estas reformas, porque sirve para convocar a juntas, para estar conectado con la sociedad. Entonces el correo electrónico, si bien es cierto, tiene que estar en el contrato, como lo estamos viendo ahora, también tiene que estar en un registro que tiene que llevar el representante legal y ustedes tienen que recomendar que ese registro siempre esté actualizado a sus clientes. Bueno, y si son socios o accionistas, también tienen que estar actualizados para mantenerse informados. Quien no esté informado o no quiere estar conectado o no le interesan los negocios de su sociedad, realmente no va a poder decidir y se trata de que todos estén involucrados en la marcha de este negocio. El objeto social, si bien es cierto, es amplio, puede ser varias actividades, tiene que estar debidamente concretado, porque recuerden que es el marco de actuación del representante legal. El plazo actualmente permite que el término también sea indefinido. Anteriormente podíamos poner 99 años, 50 años, actualmente sí permite, inclusive si no dice nada del contrato, se entiende que es por tiempo indefinido y esto también modifica las causales de disolución, que antes había vencimiento del plazo. Domicilio, actualmente es cantonal. ¿Qué implica esto? Que se refiere a la circunscripción urbana o rural en donde se puede desarrollar la compañía. El domicilio ustedes pueden tener el principal y una sucursal, pero todo eso tiene que estar dentro del contrato. También has agregado declaraciones juramentadas importantes, declaración jurada, sobre la veracidad y autenticidad de la información que se proporciona en el contrato y también sobre los fondos o la licitud de esos fondos. Eso tiene que estar vinculado al lavado de activos, porque cuando uno emprende en una sociedad, esos dineros tienen que ser lícitos. Y también se puede incluir una cláusula compromisoria relacionada a la solución alternativa de conflictos. Ustedes pueden incluir dentro de ese contrato que van a someter cualquier conflicto a a mediación, por ejemplo, o arbitraje. Entonces, es importante que estas cláusulas estén debidamente determinadas en el contrato.
Otros temas importantes, además del contrato de constitución, es el aumento de capital. El aumento de capital actualmente no requiere aprobación por parte de la Superintendencia de Compañías, pero toda esa declaración que se hace debe estar jurada en función también sobre la correcta integración de capital y sobre toda esa información y documentos que sustentan este aumento de capital. Si bien es cierto, al momento de hacer un aumento de capital, va directamente de la notaría, hacen la junta, la notaría, el registro mercantil, nosotros podemos controlarlo de manera de posterior. Y si vemos que infringen las leyes o reglamentos relacionados a este aumento de capital, ya saben que se lo puede cancelar como una sanción. Y se pueden establecer multas también en el caso de que se puedan identificar esas violaciones a la ley. El aumento de capital por compensación de créditos le agrega la resolución de la Junta, el requerimiento del consentimiento expreso del acreedor. Esto es algo nuevo también y es parte de los documentos habilitantes que van a tener que presentar cuando se haga un aumento de capital. El aviso de preferencia o aviso del derecho de preferencia. Antes se lo hacía por la prensa y actualmente por esta ley se lo hace a través del portal web de la Superintendencia de Compañías, eliminando costos, y también se crea la obligación del representante legal de que se notifique este aviso al correo electrónico de los socios o accionistas que previamente han registrado. También agrega temas importantes como el derecho de atribución, que se da cuando se hace el aumento de capital con cuentas de la compañía. Absorción de pérdidas también es otro tema que lo toma muy importante esta ley. Y es cuando la sociedad pierde, ¿verdad? Tiene pérdidas, le dan como una opción de utilizar primero las utilidades obtenidas. Si no supera no enjuaga estas pérdidas, entonces podría estar en una causal de disolución. Se hacen puntualizaciones sobre la amortización de capital, también sobre la disminución de capital. Establece un procedimiento, dos artículos un poquito largos, en donde establecen que, en primer lugar, necesita aprobación por parte de la Superintendencia de Compañías. Hablan de un derecho de reparto, qué sucede cuando se disminuye el capital y cómo se lo va a devolver a los socios accionistas, y habla de un cronograma de devolución. Entonces, estos artículos norman ese procedimiento para la disminución de capital. También regula con mayor detalle lo que es la comunidad indivisa respecto a la propiedad de acciones, también en el caso de herencias, cuál es el procedimiento que van a seguir. Da la posibilidad que esta participación sea por notario público, y si no se ponen de acuerdo, bueno, tendrá que hacérselo a través del juez de lo civil. Hay otros cambios importantes en relación a las juntas. Le dan mayor relevancia a lo que es las juntas telemáticas, y tienen que ser convocadas por correo electrónico. Recuerdan que yo les decía que antes era de acuerdo a lo que establecía el estatuto y luego por cualquier otro medio. Actualmente es primero por el correo electrónico y por cualquier otro medio. El correo electrónico toma esa relevancia e importancia, y es lo que realmente nosotros utilizamos en este momento. Usted, si tiene su celular y le llega una convocatoria al correo electrónico, va a poder participar y va a estar en comunicación. Pero es importante que usted no renuncie a este derecho, ¿ya? Porque si usted no comunica esta información al representante legal, entonces usted está renunciando a tener esa información y está contemplando también esta posibilidad, esta ley de modernización. La renuncia al derecho de asistir a una reunión también puede efectuarse de manera expresa, o también se entiende de manera tácita cuando usted no ha dado su correo electrónico. La convocatoria de juntas por parte de la Superintendencia de Compañías actualmente es el 15%, que los socios accionistas, una vez que hayan agotado el procedimiento para que los administradores o comisarios convoquen y no lo hacen, entonces establece el procedimiento para que nosotros también podamos convocar como Superintendencia de Compañías, disminuyendo ese porcentaje al 15%. También los titulares de por lo menos el 5% del capital podrán solicitar por una vez la inclusión de los puntos del orden del día para que sean tratados. Anteriormente no era así. Solamente los puntos del orden del día son los que pueden ser tratados en junta, y aquí establece una excepción. Por una sola vez se podrá incluir, y existe un procedimiento también. No es que en ese momento, sino que le da la puerta para que en unos días, me parece que son 5, puedan incluirlos y puedan tratar más aspectos relacionados a los que van a tratar en esa junta. Entonces, el artículo 42 norma esa posibilidad de incluir asuntos en el orden del día, una junta ya convocada, o
para añadir nuevos puntos relacionados o correcciones en las convocatorias ya realizadas. Eso es algo nuevo también que lo han incluido. En relación a los órganos administrativos, refuerzan las responsabilidades de los administradores, hay prohibiciones expresas y también excepciones para estas responsabilidades. También no hay un procedimiento para un administrador temporal. A veces cuando quieren renunciar, no podían hacerlo porque no tenían a quién ponerle la renuncia. Entonces existe un procedimiento para la renuncia al cargo del representante legal, a lo que ya estaba tomado en cuenta en la ley de compañías, fijan la figura de administrador temporal. En el caso de que la sociedad se quede en acefalía y la Junta no designe un nuevo administrador, podrá solicitarlo a la Superintendencia de Compañías para que nombre a un administrador temporal. Y en el plazo de 10 días tiene que nombrar un nuevo administrador. Es importante que siempre exista un representante legal que pueda responder. Antes de esto, lo que sucedía es que estaba en funciones prorrogadas hasta que esté posesionado un nuevo administrador. O podía renunciar también a la Junta y si no le aceptaban, tenía que esperar un tiempo, que era un mes, para que pueda ser aceptada su renuncia. Pero este administrador temporal es una posibilidad para aquellas personas que no pueden cumplir con ese procedimiento y la superintendencia le da este tiempo para que puedan regularizar este órgano de administración, ¿no? Tenemos también, en cuanto al órgano de fiscalización, que la figura del comisario es opcional. Esto es una diferencia entre las anónimas y limitadas. Normalmente las compañías anónimas tenían la figura del comisario, que es quien fiscaliza las actuaciones del representante legal, y actualmente es opcional. No es obligación para que las compañías anónimas lo tengan, pero sí es importante determinar esa situación en el estatuto. Otras reformas importantes que incluye esta ley de modernización a la ley de compañías es la figura del directorio, que cuando se cuente con directorio, los informes anuales a este organismo presenten deberán ejecutarse al buen gobierno corporativo. Y esa es la figura que vamos a ver con Gladys Alarcón el día viernes. Es muy importante porque las compañías grandes, por lo general, van a tener estos lineamientos para que puedan funcionar de una mejor manera. Las acciones podrán representarse y transferirse a través de certificados tokenizados. Nuevamente la tecnología está incursionando en este campo. Son válidos también los pactos entre accionistas que establezcan condiciones generales. Esto va de la mano con las sociedades de acciones simplificadas. Todas esas condiciones deben estar también en el contrato. La compañía anónima puede subsistir con un accionista. Ustedes tienen que tener en cuenta que esto también es una evolución. En un primer momento siempre debería haber sido un contrato, 2 o más personas, pero actualmente permite que esa sociedad anónima pueda subsistir con un solo accionista. Vamos a ver con Emilia también en unos momentos también esta figura de poder iniciar operaciones mercantiles con la SAS, donde puede ser también una sola persona. Se suprimió lo relacionado al control y vigilancia de las asociaciones y consorcios que estaban en el artículo 432, porque la Superintendencia de Compañías realmente controla a las anónimas, a las limitadas, a las comandítas por acciones, a las sociedades anónimas simplificadas, a las compañías extranjeras que negocian en nuestro país y a las compañías que pertenecen al mercado de valores y a las compañías de seguros. En cuanto a la domiciliación de las compañías extranjeras, también uno de los requisitos que necesitamos, que está en el artículo 415, era lo relacionado a un certificado expedido por el cónsul del Ecuador que acredite que la compañía está constituida y autorizada en el país de su domicilio. Actualmente basta una certificación en ese país de un certificado expedido por una autoridad competente del estado de origen que demuestre dichos requerimientos. Por ejemplo, una superintendencia en otro país podría dar ese certificado. La compañía de responsabilidad limitada, básicamente son los mismos requisitos, ¿ya? Con los cambios propios de la naturaleza de esa sociedad. Tenemos que también requiere estas declaraciones juradas en cuanto a la veracidad de la información. Y más bien vamos a rescatar aquí en estas diapositivas lo que cambia. Habla de que podrán establecerse también causales de separación voluntaria a través del artículo 21 de la ley de modernización de la ley de compañías, en donde van a poner casos, en qué casos se pueden excluir estos socios. También la cláusula de solución alternativa de conflictos. En relación a las juntas generales,
es lo mismo, ¿verdad? Y también incorporan lo que es las sesiones no presenciales en la Junta. Eso también me parece muy interesante, y es cuando están todos de acuerdo, ¿verdad? No necesitan ir a la Junta, sino que le pueden pasar esta información y sobre esos puntos pueden resolverlo. Se llaman sesiones no presenciales en Junta y está claramente detallado el procedimiento en el artículo 45 de la Ley de Modernización a la Ley de Compañías. Lo importante es que los socios o accionistas resuelvan sobre esos puntos que están debidamente documentados, también por un medio, por ejemplo, puede ser correo electrónico o documentos que justifiquen o respalden esas decisiones. También plantea la renuncia de los administradores con representación legal, que es lo que estábamos conversando en el caso de cefalía, que también se da en las sociedades anónimas. Se establecen causales para la reducción de capital en el caso de las compañías de responsabilidad limitada. Antes eso estaba en el artículo 82 de la Ley de Compañías y nos referíamos, que en el lado de las colectivas nos referíamos a qué causales se podía utilizar para la exclusión de un socio. Actualmente ya está en el capítulo de las compañías de responsabilidad limitada y básicamente estas causales de reducción pueden ser exclusión de un socio, absorción de pérdidas a cargo del capital, la amortización de las participaciones sociales, la condenación del capital suscrito no pagado, la eliminación del excedente del capital que por utilizarse en el giro de la compañía resulta innecesario. Entonces son causales establecidas en la ley para las compañías de responsabilidad limitada. Otras reformas importantes que ustedes podrán observar dentro de esa ley es que los libros pueden ser llevados de manera electrónica, siempre y cuando garanticen en forma ordenada, sin inalterabilidad de su contenido, la integridad de estos documentos. Pueden llevarlo así, pueden mantenerla con preservación en medios digitales. La transformación, fusión y decisión, la distribución de utilidades, la auditoría externa, la intervención y también los casos relacionados a las compañías extranjeras también ha cambiado. Pero esto amerita quizás otra reunión donde se pueda profundizar en estos temas. Pero cuando ustedes vayan a hacer alguno de estos cambios, les recomiendo lo siguiente. Primero, revisar el contrato social o el estatuto, una vez que esté inscrita en la compañía, para ver cómo se debe llevar estos cambios o actos posteriores a la Constitución. Luego, revisar las normas que están contempladas en la ley actualizada, y también seguramente va a haber un reglamento de juntas generales que se va a actualizar para que ustedes sepan cuál es el procedimiento a seguir cuando quieren hacer algún cambio en cuanto a actos posteriores. La disolución y liquidación lo trataremos con Paola Pinargote, y les anticipo que la reactivación, que es una forma en que se vuelve activa la compañía, actualmente ya no necesita que sea por escritura pública. Puede hacerlo por escritura pública como no. Entonces son cambios que se van dando y se van también agilitando. Se eliminó el trámite de cautela que estaba en el artículo 33 de la Ley de Compañías, es decir, que ya no hay trámite de oposición para la disolución anticipada, tampoco hay resolución aprobatoria. Para estos actos que estaban contemplados en el artículo 33, y eso elimina costos también para este tipo de trámites. En cuanto al acceso a libros, también se ha reformado. Antiguamente, en el artículo 15 de la Ley de Compañías, los socios de las compañías de responsabilidad limitada tenían acceso abierto a los libros, pero los accionistas de una compañía anónima no, tenían que pedir copias certificadas para que le dé mayor información al comisario. Como ya no existe esta figura, actualmente se puede pedir copia de los estados financieros al representante legal y todos tienen derecho a acceder a esa información. La entrega de la información de estados financieros, actualmente la ley establece que esta obligación le compete al SRI, ¿ya? Y el SRI nos va a pasar esa información, pero estamos en una etapa de transición. En el momento que ya se dé esa transición, entonces vamos a poderlo presentar a través del SRI. Actualmente sé que todavía lo presentamos aquí en la superintendencia. Entonces, es importante que sepan que ustedes, al crear una compañía, también tienen obligaciones y responsabilidades, especialmente el representante legal, y una de esas obligaciones es presentar los estados financieros de acuerdo a los documentos que están en el artículo 20, 23 y 25 de la Ley de Compañías. Para terminar esta breve explicación de las reformas, les voy a enumerar los trámites que sí requieren aprobación por parte de la superintendencia, como es la disminución de capital, la fusión, la escisión, la transformación, exclusión de un socio, de acuerdo a las causales que están en la ley,
disolución y liquidación y cancelación abreviada y la convalidación. Esos son los actos que requieren aprobación. No quiere decir que los otros no se controlan, sí se controlan, por eso existe el control posterior. Eso es cuanto mi información respecto de esta evolución sobre las reformas a la ley de compañías. Quedan muchos trámites y muchos temas que deberían ser tratados, por ejemplo, en relación a las extranjeras, en relación a lo que es disolución y liquidación, que lo van a ver con nuestra compañera, pero la ley es muy extensa y yo les invito a que lo revisen, que subrayen su ley, que vean los cambios, que vean esta evolución y puedan también revisar la página web de la Superintendencia de Compañías, que siempre están dando información actualizada. Muchas veces hay videos pequeños de información, mercado de valores. También lo podemos ver en Societario con los manuales que los publican, para que ustedes sepan cuáles son estos cambios y cómo se constituyen las compañías en el Ecuador. Muchísimas gracias. Antes de continuar con la exposición sobre las SAS, quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta, alguna situación que quisieran exponer, unos 5 minutos quizás, los escucho. Gabriela, no sé si le puedes dar paso a los estudiantes, si tienen algún comentario. Sí, en efecto, tenemos una pregunta que nos hicieron a través del chat que decía, ¿cuál es la diferencia entre aperturar una compañía en la Superintendencia de Compañías y SEPS? SEPS. SEPS. SAS, le está diciendo. Bueno, la diferencia la vamos a poder ver en un momentito porque lo va a explicar Emilia. Previamente les voy a decir que usted puede constituir una compañía anónima, una compañía de responsabilidad limitada, lo puede utilizar el método simplificado de constitución electrónica, lo puede hacer también a pie, puede utilizar minuta propia o minuta estándar, y también tiene la opción de eso, crear una sociedad anónima por acciones simplificadas que tiene muchos beneficios y es mucho más flexible. Cada una tiene sus propios elementos y depende del usuario, ¿verdad? Las personas, escoger cuál es el que se adecua mejor a sus circunstancias y a su negocio. ¿Otra inquietud que tengan? ¿No? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Mi consulta va por el tema de la obligación de tener el comisario en las sociedades anónimas. Como usted mencionó que en el estatuto debe estar incluida esa parte, quería consultarle si en las de minuta estándar ya está incluida esta parte de la opcionalidad del comisario. Bueno, se está manejando ahorita, pueden apagar un ratito el micrófono para poder explicarlo. Esta modernización Doctora, disculpe, no se le escucha. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, ahí sí. Ya. Efectivamente, estas reformas tienen que modificar todo lo que encierra, incluyendo las minutas. Las minutas están siendo trabajadas en este momento y sí, están incluyendo las reformas y es opcional que tengan la figura de comisario. Entonces, seguramente cuando ustedes llenen el formulario, van a poner esa opción. ¿Requiere comisario? ¿No requiere comisario? Pero ya no es obligación, como sí estaba en la ley anterior, pues, ¿no? De acuerdo, doctora. Entonces, suponemos que a partir de este año, en la entrega de la información financiera, conjuntamente con el acta de junta y los soportes de los estados financieros, el tema de la obligación de ingresar el informe de comisario ya no estaría habilitado. Dependiendo, si su compañía lo tiene en el estatuto, como le estoy diciendo, va a tener que presentarlo, porque lo está contemplando. Si no lo tiene, no tiene la obligación. Dependiendo, es del contrato. Ya, muchísimas gracias, me queda muy claro. Muchísimas gracias. ¿Alguien más?
Buenas noches. Sí, buenas noches. Una pregunta. En el caso de una compañía que va a incrementar sus accionistas y esta incrementación de accionistas se da con una compañía extranjera y esa compañía extranjera a su vez tiene más de 10 socios, ¿cuál es la obligación que tiene la compañía extranjera para entregar a la superintendencia para que se registre el aumento de capital con la participación de ella? Bueno, las compañías extranjeras pueden ser socios o accionistas de compañías nacionales, pero siempre tienen que, cuando sean socios o accionistas, presentar una nómina y es anual. O sea, independientemente que haga un aumento de capital o no, esa información es requerida por la superintendencia hasta la última persona natural. Usted va a poder ver en el reglamento de información que deben entregar la superintendencia de compañías en detalle cuáles son esos requisitos para las compañías extranjeras. Si lo nombra esta ley y enumera, por ejemplo, la nómina de socios accionistas, en el caso de que se venga a domiciliar, que es otro tipo de acto, necesitará, por ejemplo, el certificado de que esa compañía extranjera existe en el exterior, ¿no? Entonces, todo esto debe debe de estar debidamente detallado y en el caso del aumento de capital debe ser un soporte también. Muy amable, gracias. Bien. Bueno, le vamos a dar paso a Emilia, van a ser las 7 de la noche, para que pueda explicarnos las sociedades por acciones simplificadas. Voy a apagar un momentito el video para que Emilia pueda prepararse y a continuación la vamos a escuchar. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Esto es muy importante como organismo de control para la superintendencia para que sepan cuáles son estas reformas y son espacios que nos ha permitido la universidad para poder socializar y conversar. Muchísimas gracias a todos por participar. Buenas noches, estimados estudiantes, profesores. Soy Emilia Moscoso, soy abogada especialista de la Superintendencia de Compañías. Soy también exalumna de la Universidad Católica y los temas que me tocan abordar a mí son las sociedades por acciones simplificadas y las sociedades de beneficio e interés colectivo. Permítanme compartir la pantalla en este momento. ¿Cuánto dura su presentación? Una hora. No, A ver, tengo un problema. ¿Dónde está? Ay. Espérenme un momentito que tengo un problema con mi...
Ya. Ya, sí me escuchan y sí pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, en efecto se escucha. Se Muy puede ver bien. la pantalla. Con la entrada en vigencia, de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación en febrero del 2020, se incorporó a la Ley de Compañías un nuevo tipo de compañía que tiene por nombre Sociedad por Acciones Simplificadas. Este tipo de sociedad tiene muchos beneficios y con la creación de este tipo de sociedad se busca impulsar la economía e incentivar las actividades productivas individuales que contribuyan para que los ecuatorianos puedan formalizar sus emprendimientos. Las personas que constituyan este tipo de sociedad van a poder, tienen la libertad de manejar los estatutos y la estructura administrativa como mejor se adecue a su práctica mercantil. Esta superintendencia de compañías desde el pasado 18 de mayo ya puso a disposición de los usuarios la constitución de este nuevo tipo societario. En primera instancia, en mayo del 2020, la constitución de este tipo de sociedad se la realizaba, actualmente también se la realizaba de forma física. Y se hizo una estadística hasta más o menos aproximadamente el 28 de noviembre del 2020 y se llevaban ya creando 3.275 compañías SAS. Esta institución, con la finalidad de prestar mayores facilidades para la constitución de la SAS, implementó el proceso simplificado electrónico. Con este proceso simplificado electrónico que está funcionando desde el 28 de septiembre, la plataforma les permite crear una compañía SAS en cualquier parte del Ecuador y a cualquier hora. Y la pueden constituir básicamente en un tiempo récord de 2 horas o menos quizás. Ahora voy a continuar con mi exposición. El primer artículo enumerado, agregado a continuación del artículo 17 de la Ley de Compañías, define a las sociedades por acciones simplificadas como una sociedad de capitales de naturaleza siempre mercantil, independientemente de sus actividades operacionales. Las características principales de este tipo de sociedades es que pueden constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas. Los accionistas son responsables limitadamente por sus obligaciones sociales, incluyendo las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en las que incurra la sociedad. Las acciones de este tipo de sociedad no pueden inscribirse en el catastro público de mercado de valores ni ser negociadas en bolsa. Estas sociedades no podrán realizar actividades relacionadas con operaciones financieras, de mercado de valores, seguros y las que tengan un tratamiento especial en la ley. Como beneficio es que este tipo de sociedad no tiene un requerimiento de capital mínimo. Esto quiere decir que pueden ustedes constituir una compañía, una sociedad por acciones simplificadas con un capital mínimo de $1. Y el plazo para el pago de las acciones suscritas no podrá exceder de 24 meses. Esto quiere decir que ustedes pueden constituir la compañía y tienen 24 meses para poder pagar el capital. En el estatuto siempre se va a determinar libremente la estructura orgánica de la sociedad y las demás normas que rijan su funcionamiento. El objeto social puede ser indeterminado y la sociedad podrá realizar cualquier actividad mercantil, civil o lícita. Esto quiere decir que si ustedes constituyen una sociedad por acciones simplificadas y no escriben o no indican en el estatuto a qué actividad se van a dedicar, la ley prevé que se entenderá que se dedicarán a una actividad mercantil o civil lícita. Y el plazo de duración de este tipo de sociedad es indefinido, puede ser indefinido.
Las características para los intendentes de compañías en sus respectivas jurisdicciones tienen la competencia para el registro y control de este tipo de sociedades. El registro de sociedades de este tipo de compañías va a ser a nivel nacional. El registro de las SAS es constitutivo, es decir, que una vez inscrita en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, forma una persona jurídica distinta de sus accionistas. Mientras no se realice dicha inscripción, será considerada como una sociedad irregular que no constituye una persona jurídica. En la pantalla ustedes pueden observar cómo es un modelo de una razón de inscripción que nosotros aquí en la superintendencia les proporcionamos cuando ya constituyen una SAS. La inscripción del contrato social goza de las presunciones de estabilidad, exigibilidad y ejecutoriedad. Una vez efectuado en debida forma, no podrá ser revocado en sede administrativa ni cancelarlo, dejarlo sin efecto o anularlo, salvo disposición judicial expresa. Asimismo, si se constatare la infracción de normas jurídicas en el otorgamiento del acto constitutivo, la sociedad podrá subsanar las irregularidades advertidas a través del acto societario de convalidación. También podrán subsanarse otras omisiones mediante actos modificatorios, aclaratorios, rectificatorios o de cualquier naturaleza. De persistir el incumplimiento de alguna observación, la Superintendencia de Compañías podrá ordenar la cancelación de la inscripción de la Constitución o de los actos societarios indebidamente otorgados. Esto con un control posterior. La existencia de las SAS y las cláusulas estatutarias se probarán mediante certificaciones que las expedirá esta Superintendencia de Compañías. La sociedad por acciones simplificadas se constituye mediante un contrato o un acto unilateral, el que puede constar en un documento privado o un instrumento público. ¿Cuándo va a constar en un instrumento público? Cuando se aporten bienes a la sociedad cuya transferencia requiera escritura pública. Si no se aportan bienes y solo se aporta dinero, el contrato o el acto unilateral va a ser un documento privado. El acto unilateral es cuando comparece una sola persona y el contrato cuando ya van de 2 a más personas. En la ley se establecen unos requisitos mínimos, son 12 requisitos mínimos. El primero es el lugar y fecha en que se celebre el contrato o acto unilateral. Nombre, nacionalidad, acreditación de identidad, correo electrónico y domicilio de los accionistas. Si se trata de una sociedad extranjera, deberá agregarse una certificación que acredite la existencia legal en su país de origen. La razón social o denominación de la sociedad seguida de las palabras sociedad por acciones simplificada o de las letras SAS. También se puede agregar a su denominación la expresión de sociedad o de beneficio de interés colectivo o las siglas BIC, que a continuación yo les voy a explicar de qué se trata esto. El domicilio principal de la compañía deberá ser cantonal. El plazo de duración, si este no fuera indefinido, si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad lo ha constituido por plazo indefinido. Una enunciación clara y completa de las actividades previstas en su objeto social, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad mercantil, civil o lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad ilícita. Esto les explicaba, si en los estatutos ustedes no indican a qué actividad se van a dedicar, la ley prevé que se entenderá que se van a dedicar a cualquier actividad lícita. También la indicación del acuerdo con la libre estipulación de las partes, conforme a lo que cada accionista suscribe y pagará en dinero u otros bienes. La forma de administración y fiscalización de la sociedad, si se hubiera acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la Junta de Accionistas y el modo de convocarla y constituirla, las normas de reparto y de utilidades y la declaración bajo juramento de los comparecientes de la veracidad y autenticidad de la información proporcionada y de la documentación de soporte que presente durante el proceso de constitución. También en la Ley de Modernización de la Ley de Compañías se reformó este numeral 2 y se agregó una declaración adicional jurada que acredita que los fondos, valores y aportes utilizados para la constitución de la sociedad provienen de actividades lícitas.
Les voy a contar ahora un poquito de los requisitos que ustedes tienen que presentar ante la Superintendencia de Compañías para constituir una SAS. En primer lugar, voy a mencionarles los requisitos para constituir una SAS de forma física. Registrarse y reservar una denominación a través del portal web institucional www.supercias.gov.es y deben escoger para el tipo de compañía SAS. Ahí van a encontrar unos formatos que ya están elaborados y los tienen que llenar y suscribirlos. El documento constitutivo, que puede ser un contrato o el acto unilateral, y los nombramientos del representante legal y administradores. Estos documentos los van a presentar ante la Superintendencia de Compañías junto con una solicitud de inscripción, la copia de los documentos de identificación de los accionistas, los representantes legales o administradores y el formulario de dirección domiciliaria cuando corresponda. Este formulario de dirección domiciliaria, cuando corresponda, lo pusimos o lo puse yo aquí porque al momento en que ustedes se registran y reservan la denominación, quizás ese campo no lo llenan correctamente o al final lo quieren corregir la dirección, entonces nuevamente tienen que adjuntar un formulario de dirección domiciliaria. Los pasos para la inscripción aquí en la superintendencia, en el registro de sociedades, son ingresada la petición y los documentos habilitantes, se va a generar un número de trámite en el sistema integrado de trámites, el cual va a ser revisado por un funcionario público delegado. El funcionario va a efectuar un control de legalidad del documento, va a revisar que tenga ese documento los requisitos mínimos que debe contener el acto o contrato constitutivo, y si el documento y los nombramientos cumplen con todos los requisitos que establece la ley, va a proceder con la inscripción en el registro de sociedades. Caso contrario, va a negarse la inscripción hasta que las observaciones sean subsanadas. El funcionario se los va a devolver y les va a pedir que subsanen las observaciones. Para proceder con la inscripción del acto constitutivo y los nombramientos de los administradores, el registrador deberá ingresar la información de la SAS a través del sistema integrado de trámite. Las razones de inscripción se generarán automáticamente a partir de la información ingresada por el registrador, quien las va a firmar electrónicamente. Una vez registrada la compañía, el registrador deberá seleccionar la opción Registro realizado, generar el número del expediente y va a notificar al usuario y finalizar el trámite. Como les manifesté anteriormente, ya desde septiembre del año pasado existe el proceso de constitución electrónica de la SAS. Este proceso es mucho más simplificado porque van a tener que registrarse y reservar la denominación a través del portal web institucional. Ingresan al portal de Constitución Electrónica de Sociedades por Acción Simplificadas, llenan un cuestionario de legalidad del proceso, llenan la información requerida para la constitución de la SAS, generan y firman electrónicamente el contrato, nombramientos y documento anexo de legalidad. Es importante señalar que para esta constitución electrónica es requisito indispensable que tengan una firma electrónica. Luego se van a generar las razones de inscripción, automáticamente se van a remitir al SRI para validar y generar el RUC, y luego tienen que ustedes remitir el número del RUC al sistema de constitución electrónica, grabar la información en la base de datos de registro de sociedades, notificar y finalizar el trámite. Este tiempo va a depender de lo que ustedes se tarden en llenar los documentos que ya están subidos en la página web de la institución. El control posterior en el registro de sociedades, la Superintendencia de Compañías podrá ordenar la cancelación de la inscripción de la constitución o los actos societarios indebidamente otorgados cuando se desvirtuare la presunción de veracidad de la información proporcionada con posterioridad a la inscripción registral de la SAS o de un acto ulterior. Si se constatare alguna infracción de alguna norma jurídica en el otorgamiento del acto constitutivo sin que la sociedad subsane las irregularidades advertidas a través del acto societario de convalidación. No sé. No continúa. Espérenme un momento, por favor.
La competencia para el registro y control. Los intendentes de compañías en sus respectivas jurisdicciones tienen la competencia para el registro y control de este tipo de sociedad. Y el registro societario a nivel nacional lo tienen la Intendencia Nacional de Compañías, que es la matriz aquí en Guayaquil, la Intendencia Regional de Quito, la Intendencia Regional de Ambato, la Intendencia Regional de Cuenca, de Puerto Viejo, de Machala y de Loja. Eso es todo en cuanto a las sociedades por acciones simplificadas. Yo voy a recapitular todo y les voy a decir los beneficios principales de este tipo de sociedad. Primero, que no requiere escritura pública, sino que se constituye con un documento, un acto constitutivo o contrato privado. También este tipo de compañía se puede constituir con un solo accionista, no tiene un capital mínimo, tiene plazo indefinido, hay responsabilidad limitada de los socios, puede dedicarse a cualquier actividad lícita y los invito a que visiten la página web de la Superintendencia de Compañías, en donde se ha puesto en un solo lugar todo lo concerniente a la SAS para facilitarles a los usuarios que conozcan cómo es este tipo nuevo de sociedad que ahorra costos, es muy flexible y es de muy rápida constitución. Hay videos interactivos, está todo muy explicado y muy fácil. Y creo que cualquier emprendedor, los jóvenes emprendedores pueden usar este tipo de sociedad para poder regularizarse y formalizarse en su negocio. A continuación voy a exponer o voy a contarles un poco sobre las sociedades de beneficio e interés colectivo. Ya. En este momento voy a contarles un poco sobre las sociedades de beneficio e interés colectivo BIC. En la misma Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, publicada el 28 de febrero del 2020, se contempló la posibilidad de que cualquier compañía sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, de manera voluntaria, pueda adoptar la categoría o condición de sociedad de beneficio e interés colectivo. Estas sociedades están reconocidas en la 9ª disposición transitoria de la referida ley como aquellas compañías cuyo propósito va más allá de la ganancia económica y buscan generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente.
La denominación de las sociedades BIC representará para cada compañía un sello de calidad sobre el cuidado del medio ambiente y las buenas prácticas sociales. Las características principales de este tipo, de esta categoría que van a adquirir los tipos de compañías que existen en el Ecuador son que cualquier sociedad nacional sujeta al control y vigilancia de esta superintendencia de manera voluntaria podrá adoptar la calidad de sociedad de beneficio e interés colectivo BIC sin que esto implique un cambio de especie de la sociedad o la creación de un nuevo tipo societario. Estas sociedades tendrán la calidad de sociedades de beneficio e interés colectivo porque al desarrollar sus actividades operacionales lo van a hacer en beneficio de los intereses de sus socios o accionistas y se van a obligar a generar un impacto social positivo en procura del interés de la sociedad y del medio ambiente. Las sociedades nuevas o existentes que deseen adoptar esta calidad deberán incorporar a sus estatutos la obligación de generar y de crear un impacto social o medioambiental positivo y someterlo a su inscripción en el registro mercantil. A la denominación de la compañía se le podrá agregar, de creerlo conveniente, la expresión Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o las siglas BIC. Esto quiere decir que luego del nombre de la razón social, que va a decir Sociedad Anónima o SA, si desean, la compañía le puede agregar la frase Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o simplemente le agrega las siglas BIC. Esto es voluntario. Para el cumplimiento de la obligación general de crear un impacto material positivo y verificable en la sociedad y el medio ambiente, los administradores de una sociedad de beneficio e interés colectivo podrán adoptar una o varias o todas las áreas de impacto para la consecución de los objetivos específicos incorporados en su objeto social. Siendo dichas áreas las siguientes: la gobernanza, el capital laboral, la comunidad, clientes y medio ambiente. Como lo mencioné, la sociedad puede adoptar una, todas o varias de estas áreas. La gobernanza está relacionada con el gobierno corporativo. El capital laboral está relacionado con los intereses de sus trabajadores. La comunidad está relacionada con fomentar las relaciones sociales con los acreedores, proveedores y clientes. Los clientes podrán atender un problema social o ambiental a través o para sus clientes. Y con el medio ambiente, que es sumamente importante, está relacionado con el respeto de los derechos de la naturaleza que están consagrados en la Constitución. Cuando una sociedad adquiere la calidad de beneficio e interés colectivo, está en la obligación de realizar anualmente un informe de impacto de gestión. El representante legal de la sociedad de beneficio e interés colectivo deberá preparar anualmente un informe de impacto de la gestión de la respectiva sociedad, en el que dará cuenta de las actividades adoptadas para la consecución de su obligación general de crear un impacto material positivo y verificable en la sociedad y el medio ambiente. Es decir, que si una sociedad, una compañía, decide tener la categoría de BIC, de beneficio e interés colectivo, está obligado a cumplir lo que en sus estatutos ha señalado para tener un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. El informe de impacto de gestión deberá estar elaborado bajo estándares reconocidos a nivel internacional. Dará cuenta de las actividades de beneficio e interés colectivo que hubieran sido desarrolladas por la compañía. El estándar independiente para la elaboración del informe de impacto de gestión podrá estar sujeto a la auditoría de las autoridades competentes y deberá observar al menos las siguientes características: comprensibilidad, independencia, confiabilidad y transparencia. Este informe deberá estar certificado por una entidad independiente y especializada en los ámbitos que correspondan y se presentará ante la Junta General. El informe debe ser elaborado bajo estándares independientes reconocidos a nivel internacional, tales como la certificación de sociedad tipo B de B Corporation, los estándares GRI de Global Reporting Initiative u otros. El informe será publicado en la página web de la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo y si la compañía no cuenta con una página web, deberá tenerlo a disposición y difundirlo y entregarlo a quien lo solicitare.
¿Cuándo se pierde el estatus o la calidad de ser una sociedad de beneficio e interés colectivo? El estatus normativo de sociedad de beneficio e interés colectivo puede determinarse mediante la modificación voluntaria de los estatutos para eliminar la declaración requerida. Para tales efectos, se va a requerir que la decisión de perder la categoría de sociedad de beneficio e interés colectivo sea adoptada por las 2/3 partes del capital social que hubiere concurrido a la reunión. La Superintendencia de Compañías también puede eliminar el estatus de sociedad de beneficio e interés colectivo cuando constatare, en ejercicio de sus atribuciones de control societario, que los administradores de la sociedad de beneficio e interés colectivo han incumplido con su obligación de crear un impacto material positivo en la sociedad y el medio ambiente, de acuerdo a lo establecido en su objeto social. Esto lo realiza la superintendencia con un control posterior. O también cuando los administradores de la misma han incumplido con su obligación de elaborar el informe de impacto de gestión. Recuerden que este informe es obligatorio presentarlo anualmente. Una vez que se ha constatado que la sociedad de beneficio e interés colectivo ha cumplido la obligación de crear un impacto material positivo en la sociedad y el medio ambiente, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros notificará las contravenciones en que ha incurrido para que en 6 meses supere dichos incumplimientos o modifique su estatuto. Si transcurrido este plazo no se hubiere superado los incumplimientos o modificado su estatuto, la compañía podrá ser declarada disuelta. Eso es un resumen de lo que es las sociedades de beneficio e interés colectivo. Recuerden que esto es voluntario. Cualquier tipo de compañía que exista en el Ecuador puede adoptar la categoría de sociedad de beneficio e interés colectivo. Y lo importante es que en sus estatutos conste que va a tener un impacto material positivo para la sociedad y el medio ambiente, y como obligatoriedad la presentación de un informe anual, y es voluntario que en su nombre lleve el nombre de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o BIC. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda sobre la SAS o sobre la categoría de beneficio e interés colectivo de las compañías, me dicen. Si tienen algún comentario, lo podemos conversar. Creo que hablé un poquito rápido, pero ustedes detenidamente pueden ingresar, como les comentaba, a la página de la Superintendencia de Compañías, www.supercias.gov.es, donde se ha expuesto de manera muy ilustrativa lo que corresponde a la constitución de las sociedades por acciones simplificadas y a las sociedades de beneficio e interés colectivo, que tal vez algunas personas piensan que sociedades de beneficio e interés colectivo es un nuevo tipo de sociedad, pero no, es una categoría que se le puede dar o puede adquirir una compañía nacional. Estas sociedades de beneficio e interés colectivo están un poquito pensadas para en un futuro tener beneficios, pueden ser fiscales o no sé qué otro tipo de beneficios, pero por el simple hecho de tener un impacto positivo ambiental y a la sociedad, ameritan que se creen una normativa para tener incentivos tributarios u otro tipo de beneficios. Pero esto va a ser en un futuro. Dice que no compartes en la pantalla perfecto. Ya. Ay, dejar de compartir. Gaby, ¿alguna pregunta de alguien, tal vez? Sí, justamente estamos viendo que en la parte del chat nos están dejando algunos comentarios. Nos hacen una consulta donde dice que si la forma de constitución es igual que las SAS.
La forma de constitución, ¿de qué? La forma de constitución de las SAS es igual a las otras. Ah, ya. Si la forma de constitución de las SAS es igual a las otras. Eso. Correcto, sí. Ya. La forma de constitución de las SAS es más simplificada que la constitución de las otras compañías, porque las otras compañías requieren registrarse en el registro mercantil, requieren escritura pública y requieren de un abogado. En el caso de las SAS es con un documento privado, no necesariamente tiene que intervenir un abogado. Se van a registrar en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías y no van a ir al registro mercantil. Por eso es una constitución más simplificada. Buenas noches, doctora, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. Tengo una pregunta. Con el tema de cuando no se pone una actividad económica específica de la SAS, y me mencionaba que hay una parte que es poner cualquier actividad civil lícita. Mi pregunta es, tras constituirse esa compañía sin una actividad económica específica, en el momento de registrarla en el SRI, me van a pedir que señale una actividad económica. ¿Puedo seleccionar cualquiera o cómo es el tema? Porque me imagino que debe de tener algunos parámetros en el SRI para sacar el RUC de la compañía. Sí, exactamente. A pesar de que la ley da esa posibilidad de no poner el objeto social, en el servicio de rentas internas va a ser necesario y obligatorio indicar a qué actividad, por lo menos una actividad a la que se va a dedicar. De todas las actividades que nosotros hemos revisado, la actividad de transporte público sería la única que no podría ser una sociedad por acciones simplificadas, porque la ley determina que este tipo de compañías son de responsabilidad limitada. Ya, y si es que yo, por ejemplo, saco el RUC con una actividad en el SRI de la SAS, como mencioné que le puse civil, cualquier actividad civil lícita, luego puedo cambiarla en el SRI porque mi compañía no tiene una actividad específica. Sí, puede ir al SRI, actualizar el RUC y cambiarla. Ya. Antes que sea lícita. Claro, que sea lícita. Listo, doctor, muchas gracias. Doctora, buenas noches. Una consulta, por favor, Juan Carlos Delgado. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente, sobre la sociedad por acciones simplificada. Aquí hablamos de acciones o participaciones, porque tengo entendido que como no están en el catastro público, entonces se debería entender por participaciones, porque estas no serían negociables en bolsa, tengo entendido. Entonces, hablaríamos de participaciones. En este caso, estamos hablando de acciones. ¿Son ¿Acciones? Sí, son acciones. Ya, y otra consulta más. ¿La sociedad por acciones simplificadas puede ser parte de un holding? Tengo entendido que no había ningún problema, ¿no es cierto? Sí, no lo prevé la ley. De hecho, no creo que existiría ningún problema porque la ley no lo prevé. Sí pueden ser. Okay, doctora, muchas gracias. Pueden ser constituidas incluso con una compañía extranjera también. Buenas noches. Una pregunta. ¿En qué me beneficia? Yo como persona natural tengo un negocio y quiero, y me proponen hacer una SAS. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué gano haciendo una SAS, pudiéndome quedar con mi negocio como persona natural? Ya, uno de los principales beneficios podría ser separar los patrimonios, porque la SAS, a menos que usted renuncie expresamente, limita el porcentaje de su aportación para la constitución de la SAS. Además que sería usted formalizaría su negocio y pudiese participar en ofertas públicas o contrataciones con el Estado que exigen que sea una compañía. Ay, gracias. Bueno, les agradezco muchísimo por la atención prestada. Espero que... ¿Aló? ¿Sí? Buenas noches, doctora. Alexandra Arequipa le saluda de Quito. Buenas noches. Doctora, una pregunta. Respecto de las sociedades de acciones simplificadas, en el caso de las compañías que se dedican a seguridad, a alimentación y a limpieza, que estaban reguladas por el mandato 8,
¿qué limitaciones vendrían a tener? Porque la SAS, si bien es cierto, tiene un capital social indeterminado, ¿verdad? Pero tengo entendido y muchos contratos con el Estado piden que la compañía tenga un capital social de $10,000, caso contrario no les dejan licitar. Aquí, ¿cómo subsana eso? Aparte de que no se inscriben eh, en el registro mercantil y son actos de comercio los que ejercen. Pero a ver, se inscriben en el registro de sociedades, que es casi que igual como que se inscribieran al registro mercantil. Eh, para eso se creó este tipo de sociedades y se facultó a la superintendencia de compañías para que tenga un registro. Lo otro que usted me pregunta sobre las sociedades, sobre las compañías de limpieza de seguridad, estas compañías tienen su regulación específica, entonces usted puede constituir un tipo una SAS con este objeto social, pero siempre y cuando cumpla con los requisitos que están en la ley para este tipo de compañías, que son el capital mínimo o puede ser informes técnicos u otro requisito adicional, pero sí va a poder ser una SAS. Perfecto. Muchas gracias. Nada. Doctora, buenas noches. Otra vez yo, con última pregunta. Al momento de ya constituir la SAS, me mencionaba que tiene la compañía 24 meses plazos para pagar el capital suscrito, ¿verdad? Sí, ese es uno de los beneficios. Yo lo veo como un beneficio. La pregunta es, yo que he constituido compañías, usualmente en el tema digital solicitan que ese momento se vaya al Banco del Pacífico a cancelar para seguir con el trámite. En la SAS, cuando uno ya tiene el dinero, lo hace directamente al Banco del Pacífico, tiene que generarse un número de pago, se le paga en la super de No se genera compañías. pago. Pues, No, va directamente al banco. Usted tiene 24 meses para pagar el capital. Puede en el acto constitutivo decir capital suscrito de $1. $10 y lo pagaré en 24 meses. Y eso, recuerde que la Superintendencia de Compañías ejerce un control posterior y siempre va a estar atenta a que todo se haya regularizado, pues, ¿no? Listo. Muchas gracias, doctora. Yo creo que vamos a terminar. Les agradezco mucho. Estimada, tiene el micrófono silenciado. Disculpen, me estaba despidiendo, estaba diciéndoles que les agradecía mucho, que espero que mi participación haya sido didáctica, que hayan podido aprender un poquito más sobre este nuevo tipo de sociedad y sobre la categoría de sociedades de beneficio e interés colectivo. Aquí en la superintendencia estamos prestos para cualquier consulta a través del correo electrónico, a través de la página web. Ustedes pueden, como les decía anteriormente, está de una manera súper didáctica, súper interactiva, cómo se constituye las sociedades por acciones simplificadas. Y muchas gracias. Espero tener otra oportunidad para poder participarles algún cambio o una cosa adicional que se requiera. Que tengan buenas noches.